Gusto nuevamente estar por acá. Hoy sí, de esos hábitos vitales, y vea qué interesante porque la palabra vital significa que es necesaria, ¿verdad? O sea, no podemos quitarnos de estos hábitos que vamos a estar hablando hoy porque yo creo que es indispensable para el desarrollo y sobre todo al final para el resultado académico de cada uno de los estudiantes, de las estudiantes. Muy dirigido hacia los papás, por supuesto, hacia las mamás. Porque nosotros hemos escuchado en muchos momentos, Alonso, frases de los papás, de las mamás, que hablan y se nos especifican sobre ciertas conductas o comportamientos de sus hijos. Y a veces no ponemos atención a los hábitos empobrecedores que tienen esos hijos, ¿no? ¿Como cuáles podrían ser o cuáles podríamos definir como hábitos empobrecedores? Claro, entendiendo como hábitos empobrecedores, por ejemplo, son aquellos hábitos que nos alejan de nuestras metas, de nuestros sueños, que en algún momento postergan esos sueños o que del todo no hacen que nosotros podamos alcanzarlo. Por ejemplo, un hábito empobrecedor puede ser que el estudiante llega a la casa y después de llegar del curso lectivo llega a la casa y comienza solamente a utilizar la red social. Todo el día utilizando la red social. A las 9 de la noche... Sí, dice, tengo que hacer, sí, después de que deja la red social, a las 9 de la noche cuando dice, ahora sí, voy a hacer mis trabajos, ya posiblemente su cuerpo no está preparado, ¿verdad? Acondicionado para poder desarrollar los trabajos que tenía que hacer ahí académicos. Otro hábito empobrecedor que se ve mucho es el chico que llega nomás a la casa y sale a jugar con sus amigos, aparece hasta la pura noche también a hacer sus trabajos. Esos son hábitos que definitivamente hacen que la persona se le dificulte focalizarse para poder conseguir sus metas de una manera mucho más clara. Por ejemplo, te voy a decir algo, don Alonso. Hemos visto, por ejemplo, que la gente dice, mire, es que ¿cómo hago para dejar ese hábito empobrecedor? Bueno, el hábito empobrecedor usted no lo va a abandonar. Lo que va a hacer es que lo va a desplazar por un hábito saludable. Por ponerte un ejemplo, una persona que fuma, que tiene un hábito empobrecedor. ¿Por qué? Porque va en contra, ¿verdad?, de su salud física. ¿Qué tiene que implementar? Bueno, una rutina de ejercicio para que desplace aquel hábito que lo empobrece y que empobrece su salud. ¿Ok? Ahora, es muy importante para poder desarrollar este tema, tener claro que es un hábito. ¿Ok? El hábito es una acción que se comienza a repetir en el tiempo de manera prolongada y sistemática. Eso es un hábito, ¿ok? Después de una rutina, usted establece una rutina, comienza a hacer algo todos los días, a la misma hora, posiblemente, se constituye en algún momento un hábito. Hay un pensamiento muy interesante que dice, siembra un pensamiento y recoge una acción. Siembra una acción y recoge un hábito. Siembra un hábito y recoge un carácter. Siembra un carácter y recoge el futuro, ¿verdad? El porvenir. Qué interesante porque es así, y así es la vida. El que tiene hábitos saludables fortalece su carácter. Y hay algunos beneficios que tenemos que tomar en consideración que nos otorgan tener hábitos saludables, que nos potencializan como personas. Y si usted es una mamá, si usted es un papá que no está en este momento, que se dice, mire, pero ¿cómo hago para comenzar a quitarle? Ponga atención, porque vamos a compartir algunos hábitos que usted tiene que poner en práctica a partir de hoy para que el rendimiento académico de sus hijos se potencialice. Ok, número 1. Cuando tenemos hábitos saludables, cuando implementamos los hábitos saludables, aumentamos la probabilidad de que nuevamente la conducta que usted está buscando en su hijo, se vuelva a repetir. Vean qué interesante, Alonso. Hay algunos estudios científicos que se dice que un hábito se establece aproximadamente, algunos dicen 21 días, otros dicen un poquito más. La o más bien la gente que estudia, los psiconeuroeducadores, comienzan a estudiar estos factores y comienzan a decir que, bueno, el cerebro, ¿verdad?, que es el que manda todos los comportamientos, necesita tener una neuroadaptación. Se tiene que adaptar a ciertas costumbres. Ahí es donde se comienza a adoptar ciertos hábitos que tenemos muy malos y que tenemos en algún momento que no son tan saludables y que son empobrecedores. Ajá. Y ahí es donde esos que son saludables se comienzan a instaurar en el repertorio de conductas de la persona.
22 días, dicen, más o menos aproximadamente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje y la memoria están como vinculados. Ahí es como cuando esa parte prefrontal del cerebro comienza a decir, ok, necesito instalar esto en mí como persona, ¿no? En mi desempeño como persona. Es muy importante que usted lo establezca también porque nos da un sentido de responsabilidad. Cuando un joven tiene un hábito establecido, ¿qué es lo que promueve? Bueno, promueve que va a priorizar. Es un joven que ya va a comenzar a aprender a priorizar. Cuando dice, bueno, mi responsabilidad en los estudios es tener un buen desempeño, ¿verdad? Un buen desempeño académico. Cuando comienzo a priorizar también, yo aprendo a ser responsable y no solamente eso, sino a administrar adecuadamente el tiempo, que son uno de los beneficios de las personas que tienen hábitos en el estudio, ¿ok? Ahora, Hugo, más bien una recomendación incluso para los padres de familia. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para implementar un hábito que sea beneficioso para mi hijo, para que siga bien o para que mejore sus estudios? Por ejemplo, ¿en qué debería yo de focalizarme como padre de familia? Mire, lo que estamos hablando y lo que usted está diciendo, Alonso, yo creo que es muy importante tenerlo en consideración, porque lo que estamos haciendo nosotros en nuestro rol como papás es formadores. Y algo que necesitamos fomentar en nuestros hijos es el carácter. Vea qué interesante, porque el carácter proviene de una palabra griega que se llama marca, que se denomina marca. La marca es lo que determina a cada persona, lo que la caracteriza, lo que es cada persona. Es un compendio de lo que son las cogniciones, las experiencias que he tenido en la vida, las emociones, todo eso es mi carácter. Y cuando hablamos de carácter fuerte, estamos hablando de ser fiel a uno mismo. Ahí es donde voy con la respuesta a tu pregunta. Nosotros los papás, los padres, las madres de familia, necesitamos llevar a los hijos ahí, fortaleciendo su carácter, que ellos aprendan a ser autónomos, independientes y tomar las mejores decisiones. Y cuando una persona es fiel a sí misma, es una persona que va a cumplir sus responsabilidades. Ven qué interesante, porque yo también conozco, Alonso, gente que es infiel a sí mismo y se autosabotea en sus proyectos personales. Hablemos de estudio, hablemos de parejas, hablemos de trabajo. Hay gente que es infiel a sí misma. Una persona firme de carácter sabe que a pesar de que sus amigos le están invitando a salir, a pesar de que sus amigos le están invitando a X actividad, sabe que tiene que cumplir ciertas responsabilidades. Hay algunos tips que le podemos dar a los padres para que pongan en práctica. Algunos hábitos saludables. Antes nada más de que me digas los tips, Hugo, nada más invitar también a los amigos televidentes que también pueden hacer sus consultas acá a nuestro número telefónico que en pocos segundos aparecerá en pantalla para que usted pueda evacuar cualquier tipo de duda que usted tenga. Si usted se ve en una situación similar a esta, usted dice, bueno, no puedo, no sé qué hacer con mi hijo ya, porque tiene unos hábitos muy malos, por ejemplo. Bueno, usted puede realizar las consultas correspondientes, así que en pocos minutos estará apareciendo el número telefónico acá del estudio, donde usted podrá realizar sus preguntas. Ahora sí, los tips, don Hugo. Don Alonso, hay uno que es muy importante. Estaba en una escuela para padres una vez trabajando con la gente del CIP, con el grupo CIP. Estamos desarrollando una escuela para padres y entonces le pregunté a los papás, a las mamás, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con el rendimiento académico de sus hijos? Y todas levantaron la mano prácticamente. Y les hice otra consulta, a ver, ¿y cuántos de ustedes han elaborado tiempos de estudio con sus hijos? Ninguno levantó la mano. Nadie levantó la mano, por supuesto. Una recomendación que les podemos dar hoy a las personas que nos están viendo en este momento es establecer un horario de estudio. Cuando usted establece un horario de estudio, ya sea en la mañana para los que tienen los cursos por ahí, las clases invertidas, o en la tarde, en algún momento establecerlo a una hora fija. Así comienza usted a desarrollar ese hábito. El hijo llega a la escuela, inmediatamente hace sus responsabilidades, llega al colegio, inmediatamente lo primero que hace es priorizar sobre sus responsabilidades académicas y después ahora sí, voy a hacer todo lo demás. Pero establecer un tiempo de estudio es importante. Por ejemplo, una consulta que uno mucho escucha, por ejemplo, que hay chiquillos que dicen, no, es que yo quiero llegar a la escuela o del colegio, por ejemplo, y descansar, y luego ya hago mis tareas, y eso es
tengo todo el tiempo libre. Sin embargo, hay padres que dicen, no, usted llega y se pueden hacer la tarea y después ya tiene su tiempo libre. ¿Cómo actuar ante ese caso, por ejemplo? Correcto. En esos casos yo creo que es importante escuchar al hijo. Si él dice el hijo que viene muy desgastado, la hija viene muy desgastada, que necesita descansar, está bien. Denle un momento, denle un chancecito para que pueda descansar. Establezcan, eso sí, un acuerdo, porque hay algunos que sí, el descansar significa estar toda la tarde acostado y en la noche ahora sí comenzar en ese estrés, ¿verdad? En esos mismos círculos viciosos de siempre, de gritos, de todo. Y al final no se hacen las responsabilidades como se deben de hacer. Ponemos de acuerdo, el papá y el hijo se pueden poner de acuerdo, se establece, se va a descansar, pero ahora sí, va a haber una hora que usted va a tener que ser responsable, aunque yo no esté, porque muchas de las cosas, Alonso, que uno escucha es, mire, es que yo no estoy en la casa, y yo llego y mi hijo yo no sé ni qué está haciendo, qué deja de hacer, qué no hace. Bueno, supervise, que es básicamente lo que también, uno de los puntos que queríamos compartir, establecer hábitos saludables requiere supervisión. El papá, la mamá tiene que estar ahí constantemente supervisando qué es lo que está haciendo o qué es lo que está dejando de hacer su hijo. Y otro muy interesante, podríamos decir número 3, es que a veces debemos de aprender también a establecer ciertos plazos. Por ejemplo, hay gente que tiene ya proyectos a nivel ya académico, hablando de secundaria o universitarios que posiblemente nos están viendo también, que posiblemente les dejan trabajos grandes, amplios. Bueno, comiencen el tiempo también a hacerlo por plazos. Diga, bueno, este día a este día voy a hacer esto, y de pronto ya ahí usted comienza a ver cómo al final puede concluir con todos sus trabajos sin ningún problema, ¿ok? Esas son algunas de las recomendaciones que le podemos hacer. Hay también, nosotros le llamamos en el grupo SIP, el modelo SIP, que los padres y las madres de familia pueden utilizar. Número 1, ¿ok? Conozca cuáles son esos hábitos empobrecedores de su hijo. Usted más que nadie puede identificar cuáles son. Mucha televisión, mucha música, que también, Alonso, ahí ahora, eso te iba a preguntar, el hecho de combinar música y estudio, bueno, malo. Mire, hay algunas, ¿verdad? Hay algunas personas que no pueden estudiar sin estar escuchando música, pero el cerebro, ¿verdad? El cerebro que trabaja así no puede estar enfocándose en varias cosas. Y yo creo que aquí tenemos que aprender a ser disciplinados. Una de las herramientas es que tenemos que aprender a ser disciplinados. Y disciplina es la habilidad que cualquier persona puede desarrollar, para alcanzar un fin. Cuando somos disciplinados, no podemos estar combinando los estudios con el televisor. Estamos haciendo los trabajos, estamos estudiando viendo televisión. El chiquillo que desde pequeñito se ha acostumbrado a estar haciendo sus trabajos, viendo televisión, ahí en la cocina donde su mamá está cocinando, sus hermanos están gritando, él está comiendo, ¿verdad? No es adecuado, ¿verdad? No es un hábito saludable, al contrario, es un hábito que nos puede empobrecer. Entonces, la primera que estamos hablando era el C, conozca cuáles son esos hábitos empobrecedores. La I, implementar esos hábitos saludables también es un proceso. Poco a poco vamos a ir adoptando esos hábitos que nos van a ir potencializando y nos van a permitir ir desempeñándonos mejor académicamente. Al final eso es lo que queremos, ¿no? Que nuestros hijos, o sea, hay papás que su utopía sea que sean 100 corridos, ¿verdad? Y para eso es lo que ellos están soñando, que se desempeñen adecuadamente, que disfruten lo que están haciendo. Y la última, que es la P, promover esos espacios en familia que nos permitan salir de muchos círculos viciosos que tenemos ahí. Vean, cuando hay gritos, cuando las relaciones se comienzan a lesionar, Alonso, cuando incluso la parte emocional, emotiva está ahí muy presente, los papás comienzan a sentirse, ¿verdad?, que no saben qué hacer con esos hijos. Esos círculos viciosos tenemos que irlos desapareciendo de nuestras dinámicas de familia. ¿Cómo podemos nosotros, mire, la mayoría, Alonso, de los hábitos empobrecedores los adoptamos en la niñez? Gente que ahí se ha ido acostumbrando, habituando a ciertas cosas y ya son parte de su vida, de su personalidad. Y es ahí la responsabilidad del padre de familia. Ahí es donde nosotros, cuando pequeñitos, es cuando podemos generar mayor influencia. Enseñarles, tener claro nosotros los papás cuál es nuestro rol como tales. Y ahora sí, cuando tenemos claro que nuestro rol es un rol formativo, todo lo que vamos a hacer va a ser con un propósito formativo. Y el formar hábitos debe ser un buen hábito
en cada uno de los padres que nos están viendo en este momento. Perfecto, muchísimas gracias.